otros países, sobre todo de Japón, China y de Estados Unidos. Pues sí, ese es el programa de Europa que se llama Euro-HPC. HPC son las siglas de computadores de altas prestaciones en inglés. Y lo que pretende Europa es intentando con este tipo de programas, que tiene aproximadamente ahora mismo asociado unos 400 millones de euros hasta el 2020 y luego tendrá más, pues ser capaces de construir superordenadores que proporcionen toda la capacidad de cálculo y toda la capacidad de almacenamiento de datos, que no seamos dependientes de los otros países y así ir rompiendo esa brecha que nos separa. Y ahora mismo pues se instalarán tres grandes ordenadores en Europa después de un concurso en el que se han presentado otros países y otros consorcios, y además se están instalando otras 5 máquinas un poquito más pequeñitas, porque siempre un gran ordenador necesita el soporte de datos menos grandes, ¿no? Y así mantenemos el nivel. Se han presentado otros países a ese concurso, pero el caso es que Barcelona se va a llevar uno de estos superordenadores, el Barcelona Computing Center. ¿Esto quiere decir que se está convirtiendo este centro en un referente mundial? Es un referente, ya lo era antes, y eso es una de las razones por las que gana el concurso. El centro es joven, se crea en el 2004 y empieza a establecerse realmente en el 2005, es decir, que no tiene mucho tiempo. Pero es una apuesta también del Estado español, en este caso, pero una apuesta del Estado español con la Generalitat de Cataluña y con la Universidad Politécnica de Cataluña por tener un sitio en el mapa de la supercomputación española. Y ahora mismo ha pasado de 60 personas a 600 y está en primera línea. Es más, yo diría que en el aspecto en Europa es el primer centro capaz de desarrollar nuevos chips, que todavía está por ver. Eso todavía está por ver. Usted decía que está intentándose saltar esa brecha que nos separa de Estados Unidos, de China, de Japón. Este ordenador está previsto que empiece a funcionar a finales del 2020. De estas características, ahora mismo hay 2 en Estados Unidos, 1 en China, pero Europa va a tener 3. Sí. ¿Esto ya nos coloca de base en la cabeza o todavía queda mucho recorrido? Mientras nosotros estamos colocando 3, los otros están colocando otros cuantos un poquito por arriba. Claro, porque ellos no han parado, ellos siguen trabajando. Ellos siguen. Entonces esta es una fase. La siguiente fase, yo le he corregido antes, me he permitido el lujo de corregir, diciendo pre-exascala. Por supuesto. Es que viene después otros 2 grandes ordenadores que están dentro del mismo programa europeo, que todavía tienen que presentar, digamos, esa posibilidad de que se presenten consorcios y serán ya de exascala, ¿no? Lo de exa es porque si hablamos de petaflops, como ha mencionado antes, de 200.000 billones de operaciones por segundo, que son 10 a 18, pues esto a 24, pues este tendrá 32, 10 a 32 veces. Sí. Se nos escapa es muy difícil. Son muchos ceros detrás del 1, ¿no? La clave, usted lo decía, aparte de tener este superordenador, es tener la capacidad de generar procesadores europeos que no dependan de los de Estados Unidos ni de los de China. Pero precisamente este ordenador lo permite esa capacidad de investigarlos y de tenerlos. Pero ¿para cuándo? ¿Cuándo podría Europa tener los suyos propios? Pues eso es muy difícil porque estamos en el estado del arte de la tecnología, pero es verdad que si hay un centro en Europa capaz de empezar ese desarrollo es el Barcelona Supercomputing Center. Y lo digo porque además es el único que ha ganado dentro de este concurso de méritos, vamos a decirlo así. No solo hay ordenadores, sino había la posibilidad de hacer una plataforma tecnológica para el desarrollo de chips, vamos a llamarle chips, que no todos nos entendemos. Y el único centro que ha conseguido esa plataforma es el Barcelona Supercomputing Center. Hay que recordar que también se reconoce como el Centro Nacional de Supercomputación, que es el que da base a toda la red de supercomputadores que tenemos en España. ¿Cuáles van a ser las...? Sí. Para que no me diga que no he respondido, pensamos que posiblemente estos chips podrían ser implementados en alta computación en el año 2025. Está ahí, a la vuelta de la esquina, antes de que nos demos cuenta. ¿Hasta qué punto va a ayudar también al desarrollo de la inteligencia artificial, que es algo de lo que se habla mucho actualmente? Pues todo, no se puede desarrollar inteligencia artificial correctamente y con grandes análisis de bases de datos, lo que se llama Big Data, Big Science, etcétera, si no tienes una capacidad de computación muy alta, y eso es lo que te produce estos nuevos computadores. Pero no solo inteligencia artificial, desarrollo de fármacos, de razas, desarrollo de nuevos materiales, el business, está en todo, va a permear en todos los sitios, por lo tanto va a producir, digamos, una subida espectacular de todo el sistema español y europeo, obviamente.
2020 es un año clave porque también termina el programa Horizonte 2020 y va a empezar el programa Horizonte Europa. Ya para terminar, ¿cuáles son los objetivos de este programa? ¿Qué es lo que pretende y aspira a conseguir? Bueno, pues pretende mejorar todavía más las prestaciones y lo que se ha logrado con el H2020, ¿no? Y la verdad es que con un incremento importante de presupuesto, que puede estar todavía en discusión, pero puede ser 100.000 millones de euros, o entre 100 y 120.000 millones de euros en un periodo de 7 años, yo creo que manteniendo los pilares que se tienen ahora de ciencia, de excelencia, grandes infraestructuras, como puede ser este supercomputador, y sobre todo también ayuda a los empresarios, ayuda a las empresas, a las pymes, ayuda a la innovación, yo creo que colocará a Europa, y ese es el reto, colocará a Europa a primer nivel mundial. Ya estamos, pero todavía queda un saltito. Vamos a ver si lo logramos con esto. Señor Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Europa 2019. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. La Directiva Europea de Protección de Datos cumple su primer año desde su entrada en vigor y la valoración por parte de la Comisión es positiva, aunque de momento no es todo lo eficaz que se desea. La directiva nos protege, pero la mayoría aceptamos las condiciones de privacidad sin haberlas leído. Durante el último año se han multiplicado las ventanas que exigen aceptar las condiciones de privacidad de webs y aplicaciones. Solo las lee un 13%, el resto las acepta sin saber realmente el torrente de datos personales que se cede a cambio. La mayor parte de las apps participan de una cultura de recabado de datos sin consentimiento real del usuario, donde se recaba todo lo que se puede por defecto, donde se solicita un consentimiento que va embutido dentro de los términos y condiciones generales, por tanto no es claro y no es granular. Un año después de la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos, 6 de cada 10 empresas aún no tienen un sistema de gestión completo de privacidad y la mayoría incumplen la obligación de permitir al usuario rechazar directamente las cookies con la misma facilidad que se aceptan. Las condiciones farragosas pueden ocultar abusos de la política de privacidad. Las políticas de privacidad de las empresas de Internet no son claras, no son precisas y no son fácilmente accesibles. Hay que ir pasando de unos enlaces a otros enlaces hasta que un usuario se pueda hacer una idea completa y al mismo tiempo imprecisa de qué van a hacer con su información. Nuestros datos personales, cruzados y sumados al de miles de usuarios, son el oro del siglo XXI. Publicidad personalizada, patrones de consumo, perfiles ideológicos, rutinas de comportamiento, etc. El reglamento comunitario trata de devolver al usuario el control sobre el uso que hacen las compañías de sus datos. Estas deben informar para qué los usarán, cuánto tiempo se conservarán, con quién se compartirán, si serán transferidos fuera de Europa y cómo reclamar y retirar el consentimiento. Too many people don't fully know their rights. Too many people don't see the possibility to change their privacy settings. Pese a los derechos y exigencias que implica el Reglamento Europeo, los abusos continúan. Escándalos como el de Facebook y Cambridge Analytica de hace un año, el reciente de creación de perfiles ideológicos por partidos políticos en España declarado inconstitucional, o el último, con la app de la Liga, que accedía sin informar al micrófono y geolocalización del móvil de los usuarios, pone el foco en las agencias nacionales de protección de datos. Está claro que se definen multas, pero también las agencias tienen el músculo que tienen y el usuario necesita algún tipo de mecanismo para poder defenderse de este recabado de datos un poco subrepticio. Se exige que sea un consentimiento informado y un consentimiento libre. Ese consentimiento no es libre cuando el usuario está en una situación de dependencia o cuando se impone al usuario la prestación de un consentimiento obligatorio para finalidades que no tienen que ver con la prestación de un servicio. En el último año, Bruselas ha recibido 145.000 demandas desde las agencias nacionales y se han abierto 450 expedientes. Según los expertos, al reglamento le falta una disposición para evitar la venta de datos y alinearse con la próxima normativa europea sobre comunicaciones electrónicas prevista para 2020. La factura electrónica ha sustituido a las facturas tradicionales en papel y ahora además se hace más europea. En 2020 estos documentos se armonizarán en toda la Unión. El objetivo, simplificar y agilizar el trámite y hacerlo también más transparente. Este es un ejemplo de una factura, en este caso es de consumo de electricidad. Demuestra es
por dónde ha ido pasando esa factura. Por ejemplo, se envió el 17 del 5, a las 2 y 5 ya pasó a trámite dentro de la administración, es decir, la administración nos ha dicho que esta factura está siendo tramitada y finalmente el 28 del 5 ya está contabilizada la factura. Si tienes pendiente de cobrar una factura de un importe significativo, el saber que esa factura llega al destinatario correcto, de que está aprobada y que probablemente va a pasar al proceso de pago correspondiente. Y eso en tan solo unos días, en este caso 11, gracias a la factura electrónica que a partir de ahora debe ser única en todos los países de la Unión Europea. La idea es agilizar las relaciones comerciales, la transparencia y simplificar trámites. De momento es obligatoria ya entre empresas y administraciones públicas europeas. La administración ha cambiado radicalmente, tiene mucha más trazabilidad, sabes en todo momento dónde está la factura, cuáles son los tiempos que le afectan para ser cobrada y por lo tanto eso de que hablamos de las facturas en los cajones o facturas dispersas por sitios que no deben ser los correctos, pues si no ha desaparecido estamos cerca de que desaparezca en la totalidad. En esta empresa tramitan más de 180 millones de facturas de este tipo al año. España está preparada ya en toda la administración. Hay una decena de países entre los que están Portugal e Italia que van con retraso. Esto es una transición, que lleguen al tiempo o no lleguen al tiempo va a ser posiblemente temporal. Sabemos que de aquí a 2 años la factura electrónica va a ser obligada entre proveedores y administración en todo el mundo. Un futuro que ya es presente en casi toda la Unión, donde la información fiscal, el negocio y los pagos están a golpe de clic. El mercado único digital es una prioridad de la Comisión Europea. Desde 2014 se han aprobado 28 propuestas legislativas, entre ellas el Reglamento Europeo de Protección de Datos. El índice de la economía y la sociedad digital mide la competitividad en este ámbito. España destaca por su progreso en conectividad gracias al despliegue de fibra óptica y ocupa el puesto número 11 en el ranking europeo. También ocupa el 4º puesto en servicios públicos digitales, ya que el 76% de los usuarios de Internet españoles utilizan la administración electrónica. Sin embargo, seguimos muy atrás en cuestiones como el precio de los servicios digitales, 22º puesto, y la brecha de género en este sector también es grande, ya que solo un 16% de las especialistas en tecnologías de la información en nuestro país son mujeres. El 78% de los jóvenes españoles considera que hacer un Erasmus supone una ventaja para el mercado laboral. Es uno de los programas más populares y solicitados, pero no es el único del que pueden disfrutar. El voluntariado, las ayudas a los agricultores e incluso Erasmus para emprendedores son otras opciones menos conocidas, pero igualmente útiles para la formación de los jóvenes europeos. A nuestros próximos protagonistas les cambió la vida con ellas. Pues yo creo que el momento que marcó mi vida, sin duda, es mi Erasmus en Suecia. Cuando me iba a ir, mi madre me dijo, verás cómo te enamores de un sueco. Pero al final no fue sueco, fue italiano, Alessandro. Al principio no fue fácil, pero Erasmus para emprendedores me ayudó a sentar las bases de mi negocio. El intercambio con una empresa francesa me dio las claves que necesitaba y que de otra manera habría sido muy difícil adquirir. Y ahora colaboro con un montón de empresas sociales como la mía. Nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Me di cuenta que era feliz trabajando en el campo y me gustaba muchísimo. Gracias a las ayudas de la Unión Europea para jóvenes agricultores me vinieron fenomenal para poder comprar fertilizantes, abonos y algo de maquinaria para poder empezar. Decidí dejar mi carrera como administrativa e irme de voluntariado. El Cuerpo Europeo de Solidaridad me dio la oportunidad que estaba buscando. Un año de voluntaria en el Reino Unido, en una asociación para jóvenes. Natalie, Andrea, Álvaro y Gemma encontraron su vocación y su trabajo gracias a los programas de empleo juvenil de la Unión Europea. En el caso de Natalie, su beca Erasmus marcó además su futuro personal. Me iba para mejorar mi inglés y me encontré pues con el marido de mi hijo, que está aquí, y formando una familia. Erasmus es el programa más popular. El 78% de los jóvenes españoles lo considera una ventaja para entrar en el mercado laboral. Pero ¿qué pasa con las otras opciones? Solo un 30% de los jóvenes conoce la existencia del voluntariado y el 24,8% los programas de financiación al emprendimiento. Para mí ha sido clave. O sea, de hecho, si no hubiera tenido esta experiencia internacional de organización, estoy segura que no hubiera avanzado, porque me permitió cambiar mi idea inicial a algo que realmente tiene sentido para el mercado. Les han ayudado a encontrar trabajo, a encontrar su vocación y bueno, a ser muy felices en su profesión que han elegido hacer.
Programas que contribuyen no solo al enriquecimiento personal, sino que amplían las posibilidades laborales a otros ámbitos como el rural, a priori menos demandados. La gente joven no quiere los pueblos, están saliendo a las grandes ciudades y los pueblos se están abandonando. 4 historias de éxito que animan a otros jóvenes a seguir su ejemplo. Completamente sí, vamos, o sea, hay que hacerlo sí o sí. Primero fue una poesía, la Oda a la Alegría, del poeta alemán Schiller. Luego Beethoven le puso música e incorporó esos versos a su 9ª sinfonía. Y 2 siglos después vimos en 1969 la adaptación al rock de Miguel Ríos. Han pasado ya 50 años. Miguel Ríos se adelantó a la adopción de la canción como himno de la Unión Europea. Hoy nos despedimos con su interpretación y con el deseo de que sus acordes les emocionen tanto como emocionan al propio Miguel Ríos. Adiós. Yo creo que cuando Beethoven empezó esa sencillez de melodía, de pronto representó toda la belleza, toda la bondad del ser humano en contra de toda la maldad y toda la satrapía, todo el mal que ha hecho el propio ser humano. O sea, digamos que fue el yin y el yang. A mí me tocó cantarla y sobre todo lo que sí me pareció, por lo que sí la hice, es que cuando la oí me emocionó. Despierta la misma emoción, es una canción que realmente, como te decía antes, creo que es uno de los telegramas de esperanza de la humanidad. Sánchez ha empezado a buscar en el Congreso los votos que le faltan para ser presidente del Gobierno. Pablo Iglesias ha sido su primer interlocutor y de ese encuentro salió la propuesta de un gobierno de cooperación, la fórmula que exploran a cambio del apoyo de los 42 votos de Unidas Podemos. La fecha de la investidura sigue en el aire. Será la presidenta del Congreso quien la convoque. Hola, ¿qué tal? Hoy Meritxell Batet es nuestra invitada. Aquí la estamos esperando en la cubierta del hemiciclo, un espacio que nunca se ve porque está sobre las cabezas de los diputados. Es una gran estructura de madera en la que se encuentra el lucernario, este curioso abanico por el que la luz del día se cuela en el salón de plenos. Les vamos a contar secretos y anécdotas relacionados con esta cubierta con la ayuda de quienes los guardan en los archivos de la Cámara. Este abanico se abre y se cierra. Ese lucernario sirve, digamos, de ventilación para el hemiciclo. Hay que pensar que el edificio se construye a mediados del siglo XIX y era importante este tipo de ventilación. Y volveremos abajo para contarles cómo se han repartido los grupos parlamentarios los escaños del hemiciclo. Y ya les adelantamos que ha vuelto a haber polémica. Titulares y empezamos. El PSOE a la izquierda, el PP a la derecha, al lado Ciudadanos, Unidas Podemos en medio y Vox al gallinero. Por delante, Esquerra Republicana y PNV. Los de Abascal se quejan de que han sido relegados aunque tienen más diputados. Ciudadanos votó en contra del reparto y el PP no participó porque dice que no le consultaron.
La mesa del Congreso ha pedido un nuevo informe a los letrados sobre las fórmulas de acatamiento de los diputados que están suspendidos. Esta imagen de Junqueras en el Congreso no la veremos el lunes. El Supremo no le ha dado permiso para acreditarse como eurodiputado. Tampoco Puigdemont y Comín adquirirán esa condición si el lunes no se presentan en el Congreso. El Defensor del Pueblo ha llevado al Congreso las 17.700 quejas ciudadanas del 2018, un 30% menos que el año anterior. Además, ha llevado un estudio sobre pensiones que apunta a la inflación como principal enemigo de los pensionistas. Un grupo de ellos ha vuelto al Congreso a pedir la viabilidad del sistema público. ¿Qué sabes de la obra de Antonio Machado? Esta es una de las preguntas del concurso que cada año organiza la Fundación que vela por la memoria del poeta. Una oportunidad para actualizar la obra del autor de Campos de Castilla. Los ganadores han visitado el Congreso. Ese será el escaño que ocupará Pedro Sánchez cuando se someta a la sesión de investidura. Esta semana empezaban las negociaciones aquí en el Congreso. La ronda de contactos la abrían Sánchez e Iglesias hablando de un gobierno de cooperación para el que necesitan sumar apoyos. El primer voto comprometido ha sido el del Partido Regionalista de Cantabria. En obstaculizar el insistían único gobierno posible. En el segundo día de negociaciones, Ábalos tomó el relevo de Sánchez.